Shabbat Shalom, Javerim. Shalom, pues bienvenidos a un nuevo estudio de la porción semanal. En esta ocasión nos toca la porción de Vayeshev, que va desde el capítulo 37 de Génesis al capítulo 40 incluido. Así que, bueno, llegamos a la vida de José, ¿no? La vida de este hijo de Jacob, que padeció, ¿no? Que Dios usó su sufrimiento y su padecimiento para salvar de la hambruna que se avecinaba pues a la descendencia de Jacob y también al pueblo de Egipto, ¿no? Así que vamos a ver cómo progresa, ¿no? esta lectura. Nos vamos a centrar sobre todo en el capítulo 37, pero bueno, espero que les sea de bendición. Vamos a empezar con una oración. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por permitirnos un día más, un Shabbat más, estar aquí estudiando tu palabra y aprendiendo, Señor, principios, extrayendo los principios de tu ley, de tus mandamientos, de tu instrucción de luz, Padre, y que ésta nos sirva para mejorar y dar mejor ejemplo en nuestro día a día a las personas que nos rodean y, y también, por supuesto, a estar más en comunión con los hermanos, unos con otros, a edificarnos mutuamente. En nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bien, pues sin más dilación vamos a empezar. Tengo aquí ya preparada la presentación. Y bueno, como veis, Vayeshev significa y habitó, ¿no? Y habitó Jacob en tierra de Siquem, ¿no? Es donde se desarrollan estos acontecimientos. Os he puesto el versículo, nuestro versículo lema, ¿no? Para este estudio es: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿no? Y bueno, ¿y esto por qué? Pues porque, bueno, sabemos que lo que le pasó a Joseph, ¿no? Pues es un mal que le hicieron sus hermanos, pero que Dios lo utilizó para el bien de su familia y de toda una nación, en este caso Egipto. Así que, bueno, yo creo que viene al caso, ¿no? Totalmente de lo que significa, ¿no? Bien, tenemos aquí todos los temas, ¿no? De esta porción. Tenemos los sueños de Joseph, ¿no? Que lo vamos a estudiar hoy. Me hubiera gustado entrar a estudiar otros temas, pero bueno, ya lo di yo, de hecho, el año pasado, pero he querido hacerlo un poco más práctico y así ya pues terminar de rematar lo que sería este capítulo y ya otro año pues daremos los siguientes capítulos, ¿no? Tenemos el suceso de Yehuda y Tamar, que bueno, que lo lean pues ya sabéis, ¿no? Que Yehuda pues no quiso, digamos, hacer honor a su nombre desposando a Tamar, sino que la humilló, ¿no? Y luego Tamar pues se les ingenió un poco para darle a Judá esta lección, ¿no? Una lección que le serviría para madurar y más adelante, ¿no? Pues hacerle un poco más humilde, ¿no? Y hacerle cambiar, ¿no? El carácter, ¿no? Es lo que Dios utilizó para cambiar el carácter de Judá, ¿no? Y es muy importante también para, digamos, para el desarrollo, ¿no? de los acontecimientos y del linaje de Yeshua, ¿no? La esposa de Potifar y Yosef, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Que pues la esposa de Potifar pues quiere eh, tener relaciones sexuales con Yosef y este pues no cede, ¿no? Y luego tenemos Yosef interpreta sueños, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, todos los temas que vamos a entrar nosotros en el capítulo 37. Por supuesto os pongo la bibliografía que vamos a utilizar, que yo os puedo recomendar porque la he leído y considero que es buena. Por ejemplo, tenemos el comentario al texto hebreo
del Antiguo Testamento de Keil y de Litz, que son unos teólogos alemanes, que está bastante bien, bastante completo. Luego tenemos el comentario del predicador, The Preacher's Commentary, que está bastante bien, porque es sencillo, es práctico y extraes muchas lecciones de todo lo que, de cada capítulo, ¿no? Y está muy bien. Y luego tenemos Sefaria, por si queréis consultar, también lo he utilizado para este caso para algunos análisis del texto hebreo también. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Y bien, los sueños de Joseph. Vamos a leer el capítulo y luego ya y comentar un poco y luego ya pasaremos al tema práctico, ¿no? Dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo que sus hermanos, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se va desarrollando, ¿no? Este relato. Y vemos el tema del favoritismo, ¿no? De Jacob por José, ¿no? Que esto es un tema también pues bastante peliagudo, ¿no? Que se ve bastante en los patriarcas, del tener favoritismo por un hijo u otro. Eh, entonces, claro, es interesante, ¿no? Fijaos, sobre el versículo 1 tengo aquí una nota. Es importante que la escritura, Moisés sigue haciendo énfasis que es una tierra de peregrinaciones, ¿no? Donde su padre había residido como extranjero, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? No lo llama como tal tierra prometida, está haciendo énfasis en que es una tierra que más adelante, ¿no? Les sería entregado prestada, pero que no les pertenece. O sea, los patriarcas tenían claro que eran extranjeros. Se veían a sí mismos como extranjeros en tierra ajena, a pesar de que Dios le había prometido la herencia de esa tierra, ¿no? Y esto es un concepto también de humildad, primeramente, y también de reconocimiento de la soberanía divina y de que no te vas a creer superior a las demás naciones por el hecho de que Dios te va a dar esa tierra, ¿no? Este es un concepto muy importante también. Y se desarrolla más en la carta a los hebreos, ¿no? Pero, y Pablo también habla de eso. Pero bueno, aquí tenemos este detalle, ¿no? Que dice Moisés. Luego tenemos eh, un comentario de Ibn Ezra, dice lo siguiente. Dice, la Biblia nos dice, en el capítulo anterior, versículo 8, que los jefes de Saúl habitaron en el monte de Seir, pero que Jacob habitó en la tierra escogida. El propósito de nuestro versículo es enseñarnos que Jacob, en contraste con Esaú, habitó en la tierra de Israel. Bueno, no es tan importante. Quizás este no es. El que quería leer es este es el que quería leer. El otro es un detalle también curioso, pero sí. El significado del versículo es que, dado que la escritura había dicho que los jefes de Saúl habitaban en la tierra de sus posesiones, es decir, la tierra que tomaron como posesión para ellos, ahora dice que Jacob, sin embargo, habitó como su padre, como forastero en una tierra que no era de ellos, sino de los cananeos. ¿Eh? Fijaos. eh, y esto marca un contraste entre la forma de pensar o de actuar de Saúl y la forma de actuar de Jacob y sus hijos, ¿no? El significado es que es para siempre relatar que ellos eligieron morar en la tierra elegida, ¿no? La tierra prometida por Dios. Es decir, o sea, aquí más que Ibn Ezra y Rambam referirse a que ellos eligieron morar en la tierra de Israel elegida, es que eligieron eso porque confiaban, esperaban en la promesa de Dios. Y fijaos lo que dice Rambam, ¿no? Y que las palabras de Dios a Abraham, que tu simiente será extranjera en una tierra que no es de ellos, se cumplieron en ellos, pero no es aún, porque solo Jacob será llamado descendencia de ellos, ¿no?
O sea, solamente, o sea, digamos que el linaje, ¿no? Ese linaje sagrado que llegaría hasta el Mesías, ¿no? Pues era a través de Jacob, ¿no? Y, y es un contraste espiritual entre cómo pensaba uno y cómo pensaban los otros, ¿no? O sea, Esaú pensaba de una manera humana, ¿no? Quería tener su posesión, su tierra, acumular tierras, ¿no? De manera humana. Y ellos, sin embargo, confiaban en la providencia de Dios, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia, la gran diferencia de carácter, de personalidad, de actuar de unas personas a otras, ¿no? Más que el hecho de que efectivamente Dios les va a dar esa tierra y que esa tierra es importante, pero bueno, sobre todo es la mentalidad que tenían ellos, ¿no? De cómo vamos a heredar la tierra, no la vamos a heredar a través de la espada y la queremos heredar ya y la vamos a quitar de otros, sino que vamos a esperar que Dios nos dé la tierra, ¿no? Y esa es la clave de todo, ¿no? Bien, luego tenemos la palabra que aparece en el versículo 2 cuando dice, esta es la historia de Jacob y de su familia. Se refiere en hebreo, pues se aparece la palabra toldot, que es partos, que a veces se traducen como genealogías, nacimientos, ¿no? Historia. Esta palabra no indica en este caso una genealogía, como traducen algunas versiones, sino que indica un relato o historia. Y si vamos más a profundidad del concepto o la idea, se trata de un hecho doloroso que trae una enseñanza importante, ¿vale? Por eso se utiliza la palabra parto, ¿no? Porque son hechos, dolores que le acontecen a estos personajes, ¿no? Por ejemplo, a José, pues ¿qué le pasa? De dolor, pues que le venden sus hermanos, ¿no? Y sus hermanos tienen un enfrentamiento con él. Entonces, esto nos transmite una enseñanza. Por eso se llaman partos, ¿no? También estas historias, ¿no? Por ejemplo, dice Ibn Ezra, ¿no? Que esto significa, estos son los eventos que le sucedieron y los incidentes que le sobrevinieron, ¿no? O sea, la raíz de la palabra te da a indicar que están aconteciéndoles sucesos dolorosos a los protagonistas de esta historia, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Dice, además de esto, el relato, aunque trata en buena medida de la vida de Joseph, tiene como personaje principal a Jacob. Por eso Moisés le menciona como protagonista, ¿no? Y Jacob se estableció en la tierra de Canaán. Se empieza el relato con Jacob, a pesar de que va a hablar durante un buen rato de José, ¿no? Y el relato se va a centrar en él. Pero Jacob se menciona primero porque él es el protagonista, de esta historia, ¿no? Al final es el patriarca y el libro de Génesis va a terminar con, con la vida tanto de Jacob como de José, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Eh, mm, 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 mm. Vale, vamos a pasar. Vale, vamos a leer aquí. Dice, sobre el tema de la túnica, ¿no? Dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, ¿no? Como el primer fruto de la amada Raquel, ¿vale? Evidentemente, por eso tenía tanto cariño por José. Eh, Benjamín, pues no sabemos si había nacido ya o no. Dice que le hizo una túnica larga con mangas, ¿no? Eh, una túnica que cubría desde las muñecas hasta los tobillos, como vestían las hijas de los nobles y los reyes, ¿no? O sea, que es una túnica pues que era especial, ¿no? Digamos. Mm, Luego hay, pues, por ejemplo, hay personas, pues hay un debate, ¿no? Sobre cómo era esta túnica, si era de colores, si no lo era, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Ibn Ezra, pues comenta que sí, ¿no? Que el abrigo estaba compuesto, que era un abrigo, eh, que abrigaba, ¿no? Para la noche y demás, ¿no? Cuando hacía frío. Estaba compuesto por piezas bordadas, tiras, cada una de las cuales tenía un color diferente, ¿no? La posibilidad. Aparte de lo comentado sobre la relación entre Joseph, ¿no? Entre José y Jacob, pienso que este tenía más atención hacia José porque le prestaba más atención que a los demás en asuntos espirituales, ¿no? Esto es muy probable.
sabemos que Jacob pues tuvo una serie de sueños, de visiones, Dios habló con él, etcétera, etcétera. Entonces Jacob podríamos considerar que era una especie de profeta, de hecho luego profetiza a sus hijos, ¿no? Al final del libro, sobre qué es lo que le va a suceder en el futuro a cada uno de sus tribus. Y, y bueno, pues es interesante ver que aquí que José probablemente, ¿no?, tenía esa sensibilidad espiritual, al igual que la tenía Jacob, y por eso pues tenían también más cercanía, ¿no?, en eso, ¿no? Entonces ve el hecho de que cuando Joseph contó el sueño se quedó meditándolo y pensándolo, ¿no? Como veremos más adelante. Vemos que el detalle de la camisa o túnica fue innecesario e imprudente, ya que era obvio que demostraba una preferencia sobre los demás hermanos, ¿no? Muy probable que esto nos hacía falta, porque, o sea, por más que tengas preferencia sobre ese hijo, ¿no? eh, si encima le haces un regalo delante de todos los hermanos, pues evidentemente, pues digamos que vas a causarle, vas a ser de tropiezo, ¿no? Para tu hijo, porque vas a hacer que los demás pues tengan envidia, ¿no? Y claro, evidentemente los demás hijos no sabes cómo van a reaccionar, cómo va a ser su impulso, sus emociones, ¿no? Era una familia disfuncional, por lo tanto era evidente que va a haber problemas. Aunque uno tenga una preferencia sobre uno u otro hijo, debido a la inmadurez o sensibilidad de estos, que sobre todo en edades tempranas los niños o los adolescentes son bastante sensibles, ¿no? En este caso ya eran adultos, pero les faltaba madurez. Es fácil que interpreten un acto así como que él les está robando la preferencia, ¿no? Es más prudente ocultar estas preferencias si se tienen o tratar de valorar de forma equilibrada a los hijos. Si se regala algo a alguno, que sea a ambos, para no dejar lugar en su mente a dudas respecto al amor que los padres tienen hacia ellos, ¿no? O sea, cuando uno es muy pequeño o es joven, pues tiende a interpretar las cosas hacia el extremo, ¿no? Son muy sensibles y por lo tanto, pues hay que tener cuidado los gestos, las cosas como se hacen, porque ellos se fijan en eso y se puede malinterpretar. De hecho, el pecado lo que produce en nosotros es interpretar mal las cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, vemos el hecho de Caín y Abel. Caín hizo una ofrenda a Dios y Abel hizo otra ofrenda. Sin embargo, Dios se fijó más en la de Abel, pero Caín se pensó que lo que Dios le estaba haciendo, ¿no? O sea, la preferencia que Dios tenía. Bueno, quizás en este caso no es el mejor, pero la preferencia que Dios tenía por Abel, a Caín la interpretó como un rechazo de Dios y como que. Y le tuvo envidia a Abel por eso, ¿no? Y eso es una mala interpretación de, de los hechos a causa del pecado, ¿no? Se toma como que se toma como en contra de uno, ¿no? Y eso sucede cuando no tenemos madurez. Y no necesariamente es que Dios odiara a Caín, necesariamente, sino que simplemente pues él aceptó su ofrenda porque era la forma correcta de hacerlo, ¿no? Y la ofrenda correcta. Y la motivación y el instinto y todo lo que se hizo, ¿no? Bien, leemos ahora versículos 5 al 8. Dice: "En cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba, ¿no? Bueno, aquí vemos que Joseph, ¿no? Pues para muchos comete aquí una imprudencia, para otros no tanto, ¿no? Pues porque él está siendo sincero y está diciendo la verdad, que le cuenta el sueño a los hermanos, ¿no? Y estos reaccionan de mala manera, ¿no? ¿Se equivocó José al contar el sueño a sus hermanos? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, más bien contarle el sueño era una muestra de que confiaba en sus hermanos a pesar del trato que le daban, ¿no? Yo lo interpreto más como que él, pues, confía en ellos y les cuenta el sueño, ¿no? Evidentemente,
si ya ellos percibían que José era considerado como el favorito de su padre, ¿no? Pues ahora ellos le empiezan a ver como que él se quiere ensalzar sobre ellos, ¿no? Y ni siquiera se plantean que venga el sueño de Dios, ¿no? O de un ser divino. Y eso es lo más curioso, ¿no? De este relato, ¿no? Esta inocencia solo reflejaba que José tenía un corazón limpio y que deseaba ser honesto con ellos. Sin duda era la voluntad de Dios que él les diera a conocer estos sueños para que saliera a la luz lo que había en sus corazones, ¿no? También. Esto hace Dios muchas veces para buscar la corrección y el arrepentimiento de todos, ¿no? Esto es lo que comento yo. Dice, los hermanos con su voluntad enferma no podían ver en los sueños nada más que las sugestiones de su propia ambición y orgullo de corazón, ¿no? E incluso al padre, a pesar de su parcialidad, estaba afligido por el segundo sueño. Los sueños no son representados como revelaciones divinas, sin embargo, no deben tomarse como meras extravagancias de un corazón ambicioso, sino como el presentimiento de unos sentimientos internos profundos, los cuales no fueron producidos sin algún tipo de influencia de vida ejercida en la mente de José. Entonces, no era simplemente la ambición de José, ¿no? No era su ambición, sino que fueron producidos por influencia divina, ¿no? Por lo tanto, fueron de significado profético, aunque no fueron directamente inspirados por Dios, en tanto que los propósitos de Dios aún debían permanecer ocultos a los ojos de los hombres, por el bien salvador de todos los involucrados. Evidentemente, si Dios hubiera revelado aquí directamente, le hubiera hablado a José, mira, va a pasar esto de aquí a X tiempo, eh, no sé qué hubiera podido pasar, ¿no? Evidentemente Dios no se precipita tampoco a la hora de dar las revelaciones, ¿no? Sino que lo hace de forma que todo se vaya a producir exactamente como lo tiene previsto, ¿no? Ahora bien, ¿es posible que José hubiera llegado a ser virrey de Egipto sin necesidad de que los vendieran a sus hermanos? Es posible, no podemos decir tampoco que no. Yo creo que Dios tiene diferentes opciones o alternativas, ¿no? Yo pienso así, que Dios puede tener diferentes alternativas para una persona en función de lo que éste elija, ¿no? O sea, el hecho de que la soberanía divina no anula tampoco que, pues, que el ser humano tenga capacidad de tomar ciertas decisiones sin salirse de unos límites que Dios establece, ¿no? Yo pienso así, ¿no? El significado de los sueños, bueno, apunte sobre esto, ¿no? Eh, ¿De verdad reinarás sobre nosotros? ¿O de verdad tendrás dominio sobre nosotros? ¿Te pondremos por rey sobre nosotros? ¿No? Eso es lo que le dicen, ¿no? Sus hermanos. Un rey es elegido por el pueblo, ¿no? De ahí el comentario de Ibn Ezra, ¿no? O nos dominarás por la fuerza, ¿no? Bueno, aquí están comentando pues que ellos interpretaron, ¿no? Que él quería gobernar sobre ellos, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué significado pueden tener? Bueno, ahí sobre el tema de los sueños, ¿no? Eh, pues bueno, no hace falta que entendamos mucho, ¿no? Sabemos qué significa que, pues que ellos se iban a inclinar, ¿no? Sabemos que las gavillas pues representan el alimento, ¿no? Y evidentemente, pues ya no solo le estaba Dios mostrando a José, pues lo que iba a pasar con sus hermanos y su familia respecto a él, sino también que tenía que ver con algún tipo que tenía que ver con los alimentos, lo que iba a pasar, ¿no? Que por causa de los alimentos ellos se iban a inclinar a José y esto ya le estaba dando a entender pues que probablemente él iba a ocupar un puesto de responsabilidad o de gobernanza en el tema de los alimentos en el futuro, ¿no? Y es algo bastante curioso. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias, ¿no? Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió.
¿qué quiere decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias, ¿no? Bueno, bastante curioso. Tus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto, ¿no? Eh, o sea, que él lo tomó en seriedad y consideración, ¿no? Lo que él estaba recibiendo. Probablemente porque él, pues, como ya había tenido esos sueños, ¿no? Pues ya sabía lo que había, ¿no? Bueno, ya pasamos al tema de los hermanos cuando venden a Joseph, ¿no? Versículo 12. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, pues vamos a leer ahora el relato, pero fijaos dónde está Siquem ubicada, ¿vale? Está al norte de Betel, ¿vale? Digamos, está ahí como varios kilómetros al norte de la que sería la actual ciudad de Jerusalén, ¿no? Y tenemos ahí Betel, tenemos más al sur, tenemos el monte Moria, ¿no? Salem sería donde está la actual Jerusalén, ¿no? Y está ahí al norte, ¿no? Bien, dice, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Bien. Detalles aquí interesantes. Un hombre lo encontró perdido en el campo, ¿vale? En hebreo aparece la palabra ish, varón, ¿vale? Puede ser un mensajero divino, puede ser un mensajero maligno, puede ser un hombre, ¿vale? Pues simplemente podría ser un comerciante, ¿no? Quizás que se había encontrado con ellos antes. Aunque también es posible que sea un mensajero de Dios, ¿no? Que le esté diciendo, pues mira, ve por aquí, que están ellos aquí, ¿no? Porque claro, ¿cómo reconoció, cómo sabía que él estaba buscándole a sus hermanos, ¿no? Bueno, curioso. Según el significado claro del texto, un transeúnte lo encontró. Según el Midrash, pues, por ejemplo, dice que era un ángel. Algunos Midrashim identifican al ángel como Gabriel, por ejemplo. Esto dice Ibn Ezra, ¿no? De la literatura judía, ¿no? Que hay sobre el tema. Por ejemplo, el Targum de Jonatán pues dice que Gabriel en semejanza de hombre lo halló vagando por el campo, ¿no? Interpretaciones, ¿no? Que podría ser, podría no ser. Y un hombre lo encontró y aquí está perdido en el campo. El versículo está diciendo que José se estaba desviando del camino sin saber a dónde ir y entró en un campo porque lo estaba buscando en un lugar de pasto. La escritura menciona esto extensamente para relatar que le sucedieron muchos hechos, ¿no? Que bien podrían haberlo hecho regresar, pero todo lo soportó pacientemente por el honor de su padre. También nos informa que el decreto divino es verdadero y que la industria del hombre es inútil. El santo bendito sea le envió un guía sin su conocimiento para ponerlo en sus manos. Es esto lo que nuestros rabinos pretendían cuando dijeron que estos hombres eran ángeles, porque estos eventos no ocurrieron sin un propósito, sino más bien para informarnos de que es el consejo del Eterno al que permanecerá, ¿no? O sea, que era el propósito que él encontrará a los hermanos, ¿no? Pues aquí comenta, ¿no? Que Dios dispuso que Joseph fuera vendido en esta localización para cumplir el propósito, ¿no? Que tenía para él, ¿no? Dotán estaba situada en la gran ruta de caravanas del norte que iban hacia Egipto, ¿no? Al norte de Samaria, ¿no? O sea que toda esa ruta de comercio iba hacia Egipto. Bien, seguimos leyendo. Dice, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, trabaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas
cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños, ¿no? Porque ellos se burlaban, no creían en sus sueños, ¿no? Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre, ¿no? Bueno, ahí nos dice que la motivación de Rubén era esa, ¿no? Y bueno, aquí tengo puesto yo en mis notas, lógicamente no era que Dios quisiera que las cosas sucedieran de esta manera exacta, necesariamente, ¿no? Lo ideal tal vez hubiera sido que Joseph llegara a Egipto de otra forma más amable con él, pero Dios tuvo que proveer una forma de librarlo de sus hermanos, que lo odiaban hasta el punto de querer matarlo, ya que el pensamiento de ellos no iba a cambiar por el momento, por tanto tenían que intervenir. Rubén, aunque la escritura no niega que también tuviera envidia de Joseph, no procuraba su muerte, aunque no era porque amara a su hermano Joseph y estuviera dispuesto a dar su vida por él, sino por respeto y temor a su padre o por miedo a perder la primogenitura, probablemente, ¿no? Por lo cual sus motivos no eran puros tampoco. Era el menos malo de la película, ¿no? Podemos decir, ¿no? Rubén era el menos malo, pero no quiere decir que dejara de ser malo, porque estaba dispuesto vamos, no se iba a interponer, ¿no? Digamos, entre él y sus hermanos, ¿no? Entonces, al final, no estás, digamos, reflejando a Cristo, ¿no? No estaba reflejando al Mesías, ¿no? En si nos ponemos ya en el punto más alto, ¿no? Bien. Bueno, cuando José, ¿no? Dice el versículo 23, cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué haremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano, ¿no? No tiene lógica. Eh, Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto, ¿no? Claro, dicen, bueno, es nuestro propio hermano, no vamos a matarlo, es nuestra sangre, así que vamos a venderlo, ¿no? Aquí vamos a jugar, ¿no? Bien. Por ejemplo, bueno, curiosidades. Comenta Targum que había en la cisterna serpientes y escorpiones. Bueno, eso ya son especulaciones, ¿no? No sabemos exactamente si había ahí o no. La Biblia no lo dice. Cisternas. Pues bueno, las cisternas eran excavadas sobre el fondo rocoso o en forma de pozo recubierto para almacenar el agua de lluvia, ¿vale? Esa era la función que tenían. Eran como pozos pequeños, ¿no? De almacenes de agua. Proveían agua para las personas y los animales durante la mayor parte de los meses secos. Cuando estaban vacías, a menudo servían como celdas temporales para prisioneros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Jeremías, que fue cerrado en una cisterna y se utilizaba eso también como una especie de prisión, ¿no? Bien. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Entonces Rubén, pues evidentemente, pues no estaba de acuerdo con ellos, a pesar de que él tampoco amaba a su hermano tanto, pues no estaba de acuerdo con que lo vendieran porque sabía que su padre, pues él como mayor y responsable, pues iba a hablar con él, ¿no? De ese tema, ¿no? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José y degollaron un cabrito y con la sangre que empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo, ¿no? Pues claro, ahí ya Rubén, pues evidentemente cede a la presión y entonces dice, bueno, para
que no nos culpe a nosotros, vamos a hacer esto para que piense que la ha devorado una bestia o algo así. Bien, versículo 33. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos, ¿no? Evidentemente el padre no pensaría o no llegaría a pensar que sus hijos, ¿no?, eran capaces de hacer algo así por su hermano, ¿no? Y, o sea, algo así con su hermano. Y eso evidentemente pues le llegó a descartar la posibilidad y decir, bueno, simplemente es la túnica. O sea, que lo ha devorado un animal, seguramente, y lo ha hecho pedazos, ¿no? Y ya está. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo, ¿no? Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así que Jacob siguió llorando la muerte de José. Entonces vemos aquí una de las consecuencias, ¿no?, de este suceso, ¿no? Que evidentemente el padre, pues Jacob, se entristeció mucho, ¿no? En Egipto los maderitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Bien. Eh, Tráfico de esclavos. Bueno, sobre el tráfico de esclavos, ¿no? Pues existió desde los tiempos más primitivos en el antiguo Cercano Oriente. Generalmente eran cautivos de guerra o personas capturadas en incursiones. Los mercaderes a menudo aceptaban esclavos a los que transportaban a otras zonas y los vendían. Estas personas tenían muy pocas veces su libertad, ¿no? Era casi una condena, ¿no?, a ser esclavo de por vida. Era muy complicado salir de ahí. Pero José no solo salió de ahí, sino que llegó a ser virrey de Egipto, lo cual es una... bueno, es algo impensable, ¿no? Es algo que solamente Dios, por su soberanía y su poder, pues puede hacer, ¿no? Evidentemente. Los diferentes nombres dados a los mercaderes, ¿no? Fijaos que les dice, en diferentes partes les dice ismaelitas, medianitas y medianitas, ¿no? No demuestran que el relato haya sido escrito de diferentes leyendas, sino que estas tribus a menudo se confundían por el hecho de que se parecían mucho entre sí, no solo en su descendencia común de Abraham, sino también por la similitud en el modo de vida y su constante cambio de morada, ¿no? Su forma de vida, ¿no? Como los mercaderes árabes, ¿no? Parecido. Eh, bueno, también es interesante, ¿no?, el precio de las 20 piezas de plata por el que vendieron a José, ¿no? El precio. Dice así: fue el precio que Moisés fijó como valor de un muchacho entre 5 y 20 años, ¿no? Siendo el precio promedio de un esclavo 30 piezas de plata, ¿no? Pero los ismaelitas naturalmente querían ganar dinero en la transacción, por lo tanto pidieron menos, ¿no? Querían ese beneficio, ¿no? Pero el precio normal para un esclavo promedio era 30 piezas de plata, que lo vemos en la Torá. Y bueno, otro dato curioso, pues bueno, el tema de las 30 piezas de plata, ya sabemos que el Mashiach, ¿no?, que Yeshua lo vendieron por 30 piezas de plata, ¿no? Judas, ¿no? Lo vemos en Mateo 26, 14, ¿no? Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sacerdotes principales y dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Entonces, buscaba una oportunidad para entregarlo, ¿no? Bien, esto es lo que pasó, ¿no? En la similitud entre la vida de José y la vida de Yeshua. Vemos esta similitud. Bien, aquí ya pasamos a extraer jugo, ¿no? Los valores, los principios pues bueno, de esta enseñanza, ¿no? La inculcación de los principios, de principios dignos, los principios dignos de Dios, ¿no? O sea, principios divinos, ¿no? Podemos llamarlo también. Bueno, el primer punto, el trabajo desde temprana edad. José asumió responsabilidades de joven trabajando con los hijos de las concubinas de Jacob, lo que le enseñó disciplina y compromiso, ¿no? Es un punto que podemos sacar de aquí. Ya sabemos que hoy en día normalmente una persona no empieza a trabajar sino hasta casi los 24 años, 22, 23, 24 años, porque por la formación universitaria, que es muy extensa, por la formación de la educación en general, ¿no? Sin embargo, antiguamente pues se trabajaba desde joven, ¿no? Desde 16, 17, 18 años.
Y de hecho, en muchos países todavía sigue siendo así y habitualmente en el campo, en la agricultura, pues los hijos ayudan a sus padres ya desde jóvenes, ¿no? Con lo cual, bueno, eso nos enseña también a que desde joven, cuanto antes empecemos a trabajar, pues mejor vamos a aprender valores como la disciplina y el compromiso, ¿no? Que está muy bien. Segundo punto, compromiso con la verdad. A pesar de ser joven, José demostró integridad al informar a su padre sobre la conducta inapropiada de sus hermanos, reflejando principios aprendidos de las consecuencias de la deshonestidad en su familia, ¿no? Eh, o sea, vemos cómo José pues aprende también, ¿no? Seguramente de las lecciones que le enseñó su padre, pues de cómo Jacob pues había sido deshonesto, ¿no? Había sido un poco, digamos, engañador, en cierto sentido, ¿no? Cuando bueno, astuto, ¿no? Había aprendido, pero no había sido totalmente honesto y franco, ¿no? En sus decisiones, en su forma de proceder, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cómo Jacob le enseña a José, pues, de la conducta, ¿no? De sus errores y le ha transmitido, ¿no? Pues, como que lo mejor es ser honesto, o sea, es mejor ser franco desde el principio y, y ya está, y ser directo, ¿no? Porque, pues, provocar daños a corto o a largo plazo en otras personas, ¿no? A causa de tu falta de honestidad y integridad. Por lo tanto, eso es algo muy importante. Eh, la formación espiritual, pues por supuesto José creció viendo actos significativos de fe, pues su padre le habrá contado, ¿no? De cómo eh, fue Jacob a Betel y cómo abandonó los ídolos familiares y tanto él como seguramente su madre, ¿no? Entonces afianzó su confianza en los sueños como mensajes de Dios, ¿no? Al final toda la revelación que Dios le transmitió a Jacob, ¿no? Pues evidentemente Jacob se la transmitió a José. Y la confianza en los sueños, ¿no? Que él tiene. A pesar de la hostilidad que generaron, José tuvo el valor de compartir sus sueños mostrando un compromiso con la verdad, aunque esto le genere rechazo. Y esto es al final el tema, ¿no? O sea, es un sueño que evidentemente va a afectar a su familia y decide contarlo. Contarlo porque le afecta a él y a su familia. Entonces él decide contarlo siendo honesto y, pues evidentemente, siendo humanos y siendo corruptibles, pues los hermanos se lo toman mal. Vale, se lo toman mal porque no lo ven bien, ¿no? Se estudian con soberbia y con orgullo, ¿no? Y no quieren que alguien que es menor que ellos, ¿no? Eh, pues gobierne sobre ellos, ¿no? Bien, la inevitabilidad de diversas presiones, pues que nosotros, pues evidentemente, es inevitable que vamos a soportar persecuciones, presiones en el trabajo, en otras áreas, etcétera, ¿no? El rechazo por parte de sus hermanos. José enfrentó el odio y la envidia de sus hermanos, exacerbados por el favoritismo de Jacob y los sueños que compartía, ¿no? Tuvo que enfrentar pues a esa situación, ¿no? Y más si eres joven o eres adolescente, pues más complicado todavía, ¿no? Tener que enfrentar esa situación y sobrellevarla. El favoritismo parental y sus efectos, esto es algo muy importante. La preferencia de Jacob sobre José, simbolizada por la túnica de colores, intensificó el resentimiento familiar y creó tensiones prejudiciales. Si ya había tensiones de por sí por el hecho de que tenía 4 mujeres y con cada una de ellas había tenido hijos, y ya había problemas, pues imagínate si encima tienes favoritismo por una en particular, por un hijo, ¿no? Eso pues crea más resentimiento familiar y odio mutuo, ¿no? Evidentemente, pues una disfunción familiar pues ya genera otras disfunciones, ¿no? Entonces, más complejidad todavía. La presión del entorno. José soportó tanto la crueldad de sus hermanos como la soledad y el dolor derivados del rechazo y la deserción familiar, ¿no? Eh, Evidentemente, aún estando allí, tuvo que pasar por ese rechazo y ese resentimiento hacia él, ¿no?
Y claro, eso para él de joven pues tuvo que haber sido bastante duro, ¿no? Experiencias traumáticas, fue despojado de su túnica, arrojado a un pozo vacío y vendido como esclavo, enfrentando un dolor físico y emocional que marcó el inicio de su formación para el propósito divino, ¿no? Evidentemente, bueno, todos tenemos traumas, todos pasamos por traumas en nuestra vida y Dios tiene un propósito para nosotros, al igual que lo tuvo con José y con los hijos de Jacob. Tiene un propósito para nosotros en nuestra situación emocional, física, la conoce y quiere corregirla y tenemos que dejar que Él nos vaya moldeando, ¿no? Evidentemente. Y a veces tenemos que pasar por experiencias dolorosas y traumáticas para poder eh, sanar o, por así decirlo, Él permite que pasemos por esas experiencias eh, por algún propósito superior y esos traumas o esas heridas, una vez corregidas, una vez sanadas, pues nos van a permitir tener una madurez, un carácter y una formación, una educación según y conforme al propósito de Dios, ¿no? Para poder ayudar a otros a superar sus dolores y sus dolencias. Evidentemente no es algo sencillo porque sanar traumas del pasado y evitar que nos afecten emocionalmente es muy complicado, pero como en la vida de José, ¿no? En la vida de Joseph, pues hay que aprender a pasar por ese suceso, ¿no? Hay que aprender a pasar por eso. Bien, los entresijos de los planes divinos, el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Aunque José fue vendido como esclavo, sus dificultades formaron parte del plan de Dios para preservar a su pueblo, ¿vale? Esto es lo más fundamental, ¿no? Lo más elemental de esta enseñanza. Cumplimiento de promesas divinas. La historia de José se enmarca en las promesas hechas a Abraham sobre la estadía y la liberación de su descendencia en Egipto, ¿no? O sea que digamos que él está cumpliendo las promesas, ¿no? A través de José. La soberanía de Dios. Dios utilizó las acciones humanas, incluso el pecado y la envidia, para cumplir sus propósitos, como lo afirma el Salmo 105, de 17 a 19, y Esteban en Hechos, ¿no? Que lo vamos a leer ahora. Resiliencia espiritual. La fe de José le permitió soportar las pruebas y mantenerse firme en la confianza de que Dios estaba actuando, aun cuando no comprendía todo en el momento, ¿no? Es evidente que cuando Dios permite algo, pues Dios está siempre presente, a pesar de que te están pasando cosas malas, Dios sigue estando ahí, evidentemente. Y, y Dios quiere enseñarte pues a confiar en Él y en que lo que está sucediendo, pues Dios lo está controlando y llevando al punto que Él quiere que va a ser el mejor para tanto para ti mismo como para los que te rodean, ¿no? Evidentemente. Leemos este salmo, Salmo 105, dice, versículo 16, Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad, el gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Pues ahí está, ¿no? Ahí está, muy interesante, muy importante esto. Con lo que le había mostrado, pues no solamente era un sueño cualquiera, sino que era la palabra propiamente de Dios, ¿no? Es bastante interesante lo que dice el Salmo. Eh, Dice, vamos a leer ahora una serie de lecciones, ¿vale? Una serie de lecciones, aparte de los principios que hemos sacado de ahí anteriormente, vamos a sacar unas lecciones también de este pasaje, ¿no? El favor de Dios no siempre significa ausencia de conflicto, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? José es favorecido por su padre Jacob, que le da una túnica especial.
Esto provoca celos y resentimientos con sus hermanos. El favor de Dios o de otras personas puede atraer oposición o envidia. Sin embargo, debemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande detrás de las circunstancias difíciles, ¿no? O sea, sabemos que si algo nos sale bien, pues vamos a traer oposición o a haber siempre envidiosos o personas que intenten crear celos y resentimientos, ¿no? Pero eh, debemos, como dice aquí, ¿no? Pues hay que confiar que Dios, pues de alguna manera, y esto sobre todo es para los que estamos al otro lado, es decir, que vemos que una persona le va bien y es favorecida y es grandemente enaltecida, ¿no? Pues bendecida por Dios, pues hay que alegrarse, no hay que resentirse ni, ni, ni tener envidia por eso, porque, ostras, si le va bien a él, pues a lo mejor a mí me va bien también, ¿no? Y si le va bien a él, bendito sea Dios, ¿no? Que es porque es mi hermano. O sea, yo me voy a alegrar con él, ¿no? De que le vayan bien las cosas. No voy a ser envidioso de que desear lo que él tiene cuando Dios no nos lo ha dado. O sea, debemos tener también contentamiento de que lo que tenemos es lo que es mejor para nosotros, ¿no? En este momento, ¿no? Así que eh, sabemos, hay que confiar plenamente de que lo que tenemos en este momento es lo que Dios quiere que tengamos, ni más ni menos. El peligro del favoritismo en las familias, que ya lo hemos comentado, pues evidentemente ese favoritismo provoca divisiones y conflictos. Tiene que haber una equidad en las relaciones familiares, ¿no? Muy importante. Los sueños como indicios del propósito de Dios. José recibe unos sueños proféticos que indican que será elevado por encima de sus hermanos y padres. Aunque sus sueños son auténticos, compartirlos sin sensibilidad intensifica el resentimiento de sus hermanos. Puede ser que a lo mejor tenemos un sueño y lo compartimos sin ninguna sensibilidad, sin ningún tipo de, por así decirlo, de cuidado, ¿no? Y de tacto, que muchos piensan que puede ser, es posible que José no haya tenido tacto en nuestra forma de compartirlo y por eso haya creado ese resentimiento hacia él, ¿no? No sabemos porque no lo dice el texto. Creemos que José sí lo hizo con tacto y aún así creó ese resentimiento. Pero aún así es interesante tener ese cuidado, ¿no? Es decir, si tenemos un sueño, una revelación de Dios, pues hay que esperar el momento propicio para hacerlo y de la manera adecuada, ¿no? Sin intentar, por así decirlo, dar lugar a malentendidos o exaltarse por encima de otros, ¿no? Dios puede revelarnos su propósito, pero debemos aprender a discernir el momento adecuado para compartirlo y cómo hacerlo con sabiduría, ¿no? Y no creerse que lo sabemos todo a pesar de eso. O sea, Dios puede revelarnos cosas a nosotros, pero también se las puede revelar a los demás, ¿no? Tampoco creernos con la verdad absoluta, ¿no? Por eso, ni mucho menos. También es posible que nosotros hayamos tenido una revelación o sea, porque saber la verdad no quiere decir que estemos en la verdad. O sea, tú puedes tener conocimiento de la verdad, pero ponerla en práctica es algo totalmente diferente. Porque si la compartimos sin amor y si nuestro corazón está corrompido y queremos ensalzarnos a nosotros mismos y usar la verdad para ensalzar nuestro ego, pues evidentemente la verdad no está en nosotros. O sea, esa no es la verdad. Eh, el conocimiento verdadero no te produce un ego y un orgullo sobre los demás, ¿no? Entonces eso es muy importante también. El pecado del odio y sus consecuencias. Los hermanos de José lo odian al punto de conspirar para matarlo, que finalmente optan por venderlo como esclavo, ¿no? Eh, el odio, los celos y la falta de control sobre las emociones pueden llevar a decisiones destructivas, ¿no? Evidentemente, pues ellos ahí no tenían ningún dominio propio. Este punto resalta la necesidad de aprender a manejar las emociones negativas antes de que escalen. Es decir, muy importante eh, aprender a controlar nuestras emociones, ¿vale? Y tener calma sobre las cosas que suceden, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo, pues, un trabajo con unas condiciones específicas, su forma de tratar a los empleados en la empresa es específica. Ellos más o menos me lo explicaron a mí desde el principio,
Pero, ¿qué pasa? Que pues hay gente, ¿no? Pues personas que llegan y no lo entienden o no lo aceptan y está en su derecho de protestar, ¿no? Pero la forma que ellos tienen, la forma que tiene el mundo en general, ¿no? De protestar o de actuar frente a esa injusticia, es llevada a cabo mediante odio, celo y falta de control de las emociones muchas veces, porque he visto personas, a lo mejor no en esta empresa, pero en otras he visto cómo han reaccionado mal contra los jefes eh, de manera exaltada, ¿no? Y decir, oh, de milagro el jefe no le ha echado, ¿no? Porque de la manera que ha levantado la voz, ¿no? Uf, ojo, ¿eh? Eh, entonces, muy importante es el hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Con el control, el dominio propio y hay que aprender a manejar las emociones negativas, ¿no? Y bueno, pues en este caso, ¿no? Pues si vemos favoritismo hacia otra persona, ¿no? O que una persona es bendecida, pues tenemos que aprender a ver eso de una manera positiva y no negativa, quizás, ¿no? Y aprender a controlar nuestras emociones, a gestionarlas. Es algo muy importante. La soberanía de Dios en medio de la injusticia. A pesar de ser vendido como esclavo, los eventos de la vida de José están bajo el control soberano de Dios, que usará todo para cumplir su plan. Incluso en medio de las injusticias y traiciones, Dios está trabajando detrás de escena para cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿no? O sea, a pesar de que nos pasen cosas malas en nuestra vida, Dios está detrás. Es decir, si nos ha pasado eso, bendito sea Dios, porque significa que Dios nos va a bendecir pronto, ¿no? Que nos va a llevar a algún propósito especial. El dolor de las decisiones equivocadas, ¿no? Vemos, los hermanos engañan a Jacob haciéndole creer que José ha sido devorado por una fiera. Y esto pues causa un dolor profundo en Jacob y crea una carga emocional en los propios hermanos. O sea, algo que pareciera que, bueno, nos vamos a librar de este y encima nuestro padre va a tener más atención hacia nosotros, cuando realmente lo que pasa es lo contrario. Eh, si antes ya tenían poca atención su padre sobre ellos, ahora te van a tener menos porque está tan adolorido por la muerte de José que, que esto además resulta una carga de conciencia para los propios hermanos y, y al final lo que por un tema de inmadurez pues resultan ellos mismos afectados por esa situación, ¿no? Entonces, eh, por más que en el mundo se venda, ¿no? El pecado, ¿no? Se vende el pecado, porque se vende la infidelidad en el matrimonio, se vende eh, el hacer daño a otros, o la venganza, ¿no? Esos sentimientos que realmente el mundo los valora, ¿no? Los venden en las películas, pero que en eh, la realidad no funciona así. La realidad es que llevas una herida emocional y una carga emocional muy grande el resto de tu vida. Bueno, te puedes insensibilizar a eso, pero lo vas a seguir llevando, lo vas a seguir soportando, ¿no? Como dice aquí, el pecado no solo afecta a la víctima, sino que también produce dolor en quienes lo cometen y en sus relaciones más cercanas. O sea, es un dolor que causas en todo el entorno también, no solamente en la víctima. Así que es algo a tener en cuenta. Y luego tenemos aquí pues el inicio del propósito redentor de Dios, ¿no? Aunque los eventos parecen caóticos, Génesis 37 establece el escenario para que José sea usado por Dios para preservar a su familia y finalmente a toda una nación. Eh, a veces lo que parece una tragedia inicial es solo el comienzo del plan redentor de Dios, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, Javier, lo vamos a dejar aquí. Eh, sí. Bueno, espero que les haya servido, ¿no? Esta enseñanza. Y bueno, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, con otro estudio. Así que descanse, que tenga una buena semana y bendiciones a todos los hermanos. Shalom.